A abrir su Biblia. No pierda la comunión, hermanos. Alabe el nombre de Dios. Recuerde que el culto lo hacemos entre todos. No es el coordinador el que trae la palabra a los músicos, sino usted también ahí alabando y glorificando el nombre de Dios. Abrimos nuestra Biblia en Hebreos capítulo 3 versículo 7. Yo creo que Dios tiene una palabra para nuestra vida en esta noche, hermanos. No es porque esté yo, como digo siempre, no es el vaso. No mire el vaso usted, hermano. Usted disponga su corazón siempre. Y va a ver que la bendición de Dios va a llegar a su vida. Leemos en Hebreos capítulo 3, versículo 7. Si lo encontramos, decimos amén. Si lo encontramos, decimos amén. Gloria a Dios. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Y dice, por lo cual... dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Y dice, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto. Oramos, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias te damos en esta tarde por tu amor, tu misericordia. Gracias por esta reunión de jóvenes que estamos teniendo, Señor. Bendice esta juventud, Padre. Bendice los líderes, los colaboradores, los músicos, Padre. Aún los hermanos, Señor, que vienen a colaborar, que están en la cocina, Señor. Bendícelo de igual manera, Padre. Señor, en esta tarde anula toda humanidad de mi vida, Padre. Trae una palabra fresca, Señor, en esta tarde para la juventud, para mi vida, mi Dios. Queremos oír tu voz en esta tarde, Padre. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tome su asiento, hermanos. Damos gracias a Dios, amén. Y la hora ya avanzó bastante rápido, pero qué lindo es sentir la presencia de Dios, amén. Que Él se pasea en medio de su pueblo y muchas veces creemos que la voz de Dios simplemente o solamente habla a través de los ministros, del pastor. Usted sabe que usted puede escuchar la voz de Dios. Usted sabe que usted no está exento a que Dios le hable a su oído, a su corazón. Usted sabe que Dios habla de diferentes formas. Dios puede venir con una voz audible o simplemente puede venir en un pensamiento tal vez. Y por ahí, no sé, estamos acá en la reunión de jóvenes, estamos en el momento de la alabanza y a usted le viene un pensamiento que Dios le trae a memoria que ya le habían hablado. Y ese es Dios también hablando a nuestro corazón, a nuestra vida. Dios puede hablar a nuestro corazón, puede usar un siervo, puede usar un niño, un joven, un adolescente. Por eso, joven, hoy que estamos en este lugar, en nuestra reunión, no desaprovechemos la oportunidad. Estas son oportunidades que Dios nos da para que podamos empezar a ejercer lo que Él dispuso un día en nuestra vida. Yo creo que si hoy estamos en este lugar es porque el propósito de Él se tiene que cumplir en nuestra vida, hermanos. Y a su nombre. Yo creo que si estoy aquí hoy en día no es por mi fuerza, no es porque me lo merezco o porque tengo fuerza y pueden decir, no, el hermano Rodrigo, no. Estamos aquí porque Dios todavía tiene un propósito con nuestras vidas. Y el escuchar la voz de Dios, sabe que en todo este tiempo que veníamos hablando acerca del Espíritu Santo, Dios ponía esta palabra en mi corazón. Y sabe que el escuchar la voz de Dios tiene un beneficio. Tiene un beneficio, pero también tiene un sacrificio. El sacrificio muchas veces es el cual muchas veces no podemos pasarlo o muchas veces no lo podemos pagar porque conlleva mucho, nos lleva a un desierto, nos lleva a una soledad. Tal vez los amigos se alejan, los hermanos que creíamos que iban a estar, que te dicen en las buenas, en las malas voy a acompañarte. En ese momento que tal vez necesitamos es donde tal vez se alejan. Pero no se alejan porque quieren, sino porque el propósito de Dios tiene que empezar a cumplirse en nuestras vidas. Porque el precio que Dios, lo que Dios dispuso en nuestra vida, lo que vamos a hacer de aquí en adelante, tenemos que pagar un precio. Y a veces el precio es elevado, a veces el precio del ministerio es donde tal vez no queremos pasar. ¿Sabe usted que cuando Dios dispuso en mi vida lo que iba a hacer de mí, empecé a pasar una serie de cosas, una tras otra seguidillas, y entendí que no era simplemente
el hombre que se alejaba no era simplemente que me quedaba sin trabajo, no era simplemente que no podía conseguir trabajo, no era porque tal vez no quería darle lo mejor a mi hijo, a mi esposa, sino que el propósito de Dios empieza a moldear nuestro carácter, empieza a moldear nuestra vasija. Dice que nosotros somos como barro en la mano del alfarero. Y sabe que el barro en el alfarero empieza a darle la forma según a él le parece. Muchos tal vez podemos ser un vaso chiquito, tal vez otros podemos ser una jarra, otros tal vez podemos ser una bandeja donde lleven la jarra, el vaso. Pero dice que en las manos del alfarero, el alfarero nos va moldeando paso a paso. Y eso conlleva tal vez un desierto, aprender a escuchar la voz de Dios. Eso nos conlleva tal vez muchas veces a estar solos. Sabes que en este tiempo Dios ministraba mi vida con esta palabra. Y meditaba y decía, Señor, pero ¿cuáles son los beneficios de escuchar tu voz? Si tal vez pasar esta serie de pruebas, esta serie de luchas, tal vez no, para el ser humano, ¿a quién le gusta estar mal, no? Yo creo que a nadie le gusta estar mal, sea físicamente, tal vez una enfermedad, tal vez en lo económico, pero es donde ahí Dios empieza a trabajar en nosotros y a su nombre. Por eso tal vez hoy, si joven, estás pasando un momento difícil, una prueba donde tal vez no las entiendes, donde tal vez tus padres te ponen unos ciertos límites, es porque ellos ven un propósito en ti y ellos quieren guardar lo que Dios ha dicho de ti. Ellos tienen que llevarte al camino, así como yo tengo que cuidar de que Caleb el día de mañana cuando crezca no se vaya para el mundo, sino que pueda crecer en conocimiento y sabiduría de la palabra de Dios y guardar de su palabra. Muchas veces es difícil. La juventud, la adolescencia cristiana, y lo he pasado y nos tienen como que somos aburridos muchas veces. Que tal vez si no salimos un fin de semana, tal vez a un baile o a una fiesta, somos aburridos. Tal vez por no escuchar la música que escucha el mundo o hablar en la forma que hablan ellos, no estamos calificados para estar en ese grupito de amigos, se podría decir. Pero mire qué bueno que es Dios, que hasta de esas cosas nos guarda. ¿Qué sería de mi vida hoy si tal vez no hubiera hecho caso a ese muchacho que un día me vio en un lugar donde no tenías que estar y me dijo, ¿qué haces acá vos? Si vos no sos de acá, vos no sos como nosotros. ¿Y a cuántos de ustedes le ha hablado aún las rocas cuando no queremos entender el propósito, el llamado de Dios a nuestras vidas? Tal vez el llamado está para escuchar la voz de Dios, ser profeta de Dios, otros pastores, evangelistas, otros ministros en la alabanza. Pero aún, miren, en ese momento donde yo no estaba en ese lugar, vino uno y estaba en su estado peor de lo que puede estar el ser humano, con alcoholizado. Y vino y me dijo, ¿qué haces acá, Adrián? Me dijo, mire qué misericordia que tiene Dios. Y yo no me daba cuenta que Dios me estaba hablando, pero yo estaba endureciendo mi corazón en ese momento. Porque a pesar de que Dios me hablaba una, otra, venía a la iglesia, Dios me hablaba a través de la palabra, hermanos se acercaban y me daban palabra de parte de Dios, yo seguía haciendo otras cosas que no tenía que hacer. Estaba endureciendo mi corazón. Mire, el pueblo de Israel dice que tenía que pasar por el desierto. Y era un camino de 40 días que tenía que pasar. Y se hizo un camino de 40 años. Mire hasta dónde puede llegar el hombre a endurecer su corazón por no escuchar la voz de Dios, por no hacer caso a lo que Dios quiere de nuestra vida. Y yo meditaba, Señor, esa parte es la parte, hoy en este tiempo lo meditaba, decía, esa parte es la parte donde tal vez he pasado ya, Señor. Todavía me cuesta. ¿Sabe usted que todavía me cuesta muchas cosas? Dios moldea mi carácter cada día. Dios moldea a este Rodrigo interno. Y así moldea cada uno de sus vidas, de sus corazones. Y yo decía, Señor, esta parte de escuchar tu voz tal vez es dura, es difícil de pasarla.
el pueblo de Israel tenía que pasarlo. Aún en el momento donde estaban pasando, ellos pedían maná, ellos querían carne, ellos querían agua, ellos todo lo que querían lo tenían. Pero aún así seguían endureciendo en su corazón. Recuerdo en mi juventud, Dios me dio un trabajo que estaba ganando re bien y decía, Señor, gracias, puedo tener lo que quiero, puedo tener todo lo que deseo. Pero había algo que estaba mal todavía dentro mío. Y era mi corazón que estaba duro. Y meditaba en este tiempo y decía, Señor, ayúdanos cada día no a endurecer nuestro corazón cuando usted habla en nuestras vidas. Tal vez aquí, yo creo que aquí hay pastores. Yo creo que aquí hay evangelistas. Yo creo que aquí en esta juventud hay ministros de alabanzas. Yo creo que aquí en adelante van a salir matrimonios jóvenes en donde van a empezar a hablar de la palabra de Dios y va a ser algo diferente. Van a causar algo diferente. Y sabe que en este tiempo meditaba, decía, Señor, pero ¿cómo llego a eso? Y la palabra era simple. Si oyeres hoy su voz y no endurecieres tu corazón. Y yo meditaba y decía, Señor, endurecer el corazón es lo más fácil. Porque en el momento malo donde tal vez no tenemos nada, donde tal vez en el momento donde estamos pasando la prueba, Señor, lo que más fácil puedo hacer es decir, Señor, dejo todo. Largo todo, Señor. Ya mi propósito en mí no se va a cumplir. Y empieza el diablo a predicar a nuestro oído. Y yo creo que a muchos le ha pasado. Y Dios ministra mi corazón en esta tarde, hermanos. Yo creo que a muchos ha pasado que el diablo ha venido a susurrar en su oído, en su corazón. El plan, el propósito para ti ya no sirve, ya no está, joven. Mentira del diablo y lo reprendo en el nombre de Jesús. El propósito que Dios dijo de ti y de mí se cumplirá, porque está escrito en su palabra. Jehová cumplirá su propósito en mí. Y en ese momento donde tal vez estamos pasando la prueba, el pueblo de Israel no quería, como quien diciendo, escuchar la voz de Dios y rendirse a Él, como de decir, tal vez aflojar, ya está, darse cuenta. Pero llega un momento donde, hermanos, no hay corazón duro que se resista a la presencia de Dios. No hay un corazón que no se pueda humillar delante de la presencia de Dios. En el tiempo de mi juventud, sabe usted que yo me iba a lugares donde no tenía que ir y yo soy grandote, ¿vio? Y mis amigos me agarraban como, se armaban ahí el problema y me mandaban al frente a mí. Y bueno, ya está, decíamos uno. Total, y no me daba cuenta que me estaban haciendo mal. Yo no me daba cuenta. Pero al pasar el tiempo entendí que si endurezco más mi corazón y si no hubiera oído su voz, hoy yo no estaría en este lugar. Y el pueblo de Israel estaba ahí en el momento donde Moisés había subido al monte, estaba hablando con Dios. Ellos empezaron a hacer cosas que no tenían que hacer, empezaron a adorar a dioses paganos, a dioses ajenos, donde empezaron a armar una estatua. Y yo decía, Señor, ¿hasta dónde llega tal vez la ceguedad del ser humano? Pero lo bueno es donde nos damos cuenta cuando recapacitamos. Dice que el hijo pródigo en un momento recapacitó y dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre? Y yo aquí padeciendo hambre. Y qué bueno que en esta noche, si tal vez Dios ha hablado a tu vida en tu niñez o en tu adolescencia, joven ya, y te ha dicho algo de ti, qué bueno que podamos recapacitar en esta noche. ¿Qué dicen ustedes? En esta noche recapacitar todos juntos y decir, Señor, tú me has dicho un día que yo iba a ser tu ministro. Señor, tú me has dicho esto de mí, aquello, y que el diablo me ha predicado en la mente, en el corazón, me ha dicho que ya no valía, que ya no servía. Pero mentira del diablo, hermano. El diablo lo que nos quiere ver es muerto, hermano. El diablo lo que quiere es que Dios no cumpla su propósito en nuestras vidas. Y hay una historia que marca, que siempre la tengo muy latente en mi corazón. El diablo había matado a la hija de la viuda. Dice que era viuda, o sea que ya no tenía marido. Había matado a su hijo, a lo único que tenía.
Y en ese momento donde yo leía esa palabra y yo meditaba, decía, Señor, ¿cuántas veces me has salvado de la muerte? Y en ese momento el Señor me rescató una vez más, me levantaba y entendía que la misericordia de Dios era la que estaba con nosotros, conmigo. Y me decía, levántate joven, le decía a la hija de la viuda, al joven que ya estaba muerto. Y hoy Dios viene a levantarnos, creo. Hoy si oímos la voz de Dios y tal vez estamos pasando un momento difícil y no tenemos prueba, y no tenemos fuerza para seguir adelante, joven, a ti te digo, levántate, te dice el Espíritu Santo. Es momento de levantarnos, joven. Y mientras meditaba en toda esta palabra, sabe que hay una que marcó mi corazón. Dice que estaba el ciego Bartimeo. Dice que él sí escuchó la voz de Dios, pero él no endureció su corazón. Pero sabe que se lo quisieron endurecer, hermanos. Cállate, le decían. Shh. Dice que él oyó que pasaba Jesús por ahí. Dice que él oyó que pasaba Jesús por el 2 de abril en esta noche. Dice que él estaba ahí oyendo. Él no podía ver, pero sí estaba atento a su oído. Y empezó a clamar, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Yo no sé cuántos hoy en esta noche necesitan decir esta palabra, Jesús, Hijo de David. Yo la necesito decirlo, joven. Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y él clamaba a voces y le decía, cállate. Ya está, Jesús no le molestes, como diciendo en otra palabra. No molestes al maestro. Tiene cosas más importantes que hacer. Y tal vez muchas veces, y donde más nos duele, creo que a la juventud, es donde nos lastiman, muchas veces es en casa. Muchas veces en casa donde vivimos, los familiares, tal vez los padres, tal vez los hermanos, tal vez a un pariente, un tío, un sobrino, un primo, lo que sea. Porque sabe que en ese momento es hasta el diablo usa hasta el más chiquito. Tal vez hasta el que menos piensa, a ese que no habla nunca, ese que habló ese día justo y te dijo, vos no vas a hacer nada, que te hace el evangelio. Pero muchas veces estamos fuertes para soportar esas palabras. Pero muchas veces no estamos fuertes. Tal vez estamos pasando la prueba, la lucha y decimos, Señor, Hijo de David, como dijo aquel ciego, ten misericordia de mí. Y empezó a clamar a gran voz. Pero él dice que empezó a clamar a gran voz no porque lo vio, sino porque escuchó que él pasaba por ahí. Y no endureció su corazón, sino que él empezó a decir, Jesús, Hijo de David, una y otra vez. Y podemos entender por la palabra, hermanos, que si hoy esta palabra es viva y eficaz, es el pasado, es el presente, y yo creo que es el futuro hasta que Él venga a buscarnos. Esta palabra no tiene caducación. Esta palabra puede ser efecto hoy en su vida si usted lo dispone. Yo les invito a que se pongan de pie. Y si tal vez hoy no tiene fuerzas y necesitan decir, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Aquí nadie va a mirar, aquí nadie le va a decir nada. Aquí nadie le va a mirar mal, ni va a decir que hace que no, sino que sea usted y Dios. Cierre sus ojos, tal vez si no tiene vergüenza de que lo miren. Sea usted y Dios. Y pídale al Espíritu Santo que en esta noche sane la herida de su corazón. Y que no endurezca su corazón, sino que podamos escuchar su voz en esta tarde. Alabamos el nombre de Dios con esa alabanza, Espíritu. Y sea usted, hermano, joven, adolescente, pidiéndole a Dios. No mire al que habla, porque yo soy solamente un vaso, nada más. Sea usted y Dios, hermano. Alabamos el nombre de Dios todos juntos.